This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise, I'm telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Hello, I'm Chris Williamson. Hola, soy Chris Williamson y esto es Palestina Desclasificada, donde exponemos la guerra global del régimen israelí contra la solidaridad con el pueblo palestino, ocupado ilegalmente. En el programa de hoy analizaremos los vínculos entre el infame Jeffrey Epstein, el presidente Donald Trump y el Servicio de Inteligencia Exterior de Israel, el Mossad. En nuestro primer informe, Latifa Bushakra conecta algunos de los puntos. Connect some of the dots. Están surgiendo preguntas sobre la relación entre Donald Trump y el agente israelí Jeffrey Epstein, tras el descarado encubrimiento de sus actividades por parte de la administración Trump. Lo que sí sabemos es que Epstein tenía 14 números diferentes de Donald Trump en su pequeña libreta negra y que Trump incluso viajó 7 veces en el jet de Epstein. Donald Barr contrató originalmente a Jeffrey Epstein para trabajar en la escuela Dalton, y Donald Barr había trabajado previamente en la Oficina de Servicios Estratégicos, el famoso precursor de la CIA. El Evening Standard informó más tarde que durante ese tiempo, Epstein afirmó que estaba trabajando directamente para la CIA. Sabemos que Alex Acosta afirmó que la razón por la que aprobó ese trato favorable fue porque le habían dicho que Epstein estaba vinculado a la inteligencia, aunque no especificó qué agencia de inteligencia. Luego, en 1987, Epstein se reunió con el lobista israelí Leslie Wexner y se volvieron muy cercanos. Wexner financió la beca Wexner Israel en la universidad como parte del Centro para el Liderazgo Público. La beca tiene como objetivo proporcionar a la próxima generación de líderes públicos de Israel una formación superlativa en gestión pública y desarrollo de liderazgo. Los graduados del programa incluyen al jefe del Shin Bet, Ami Ayalon, y a 4 generales de división, Didi Iri, Shai Avital, Amos Yadlin y Johanan Locker, más tarde secretario militar de Netanyahu. En 2016, el régimen israelí incluyó a la Fundación Wexner en la lista de programas de reserva del sector público, organizados directamente por la oficina del primer ministro israelí. Epstein había sido descrito por su ex mejor amigo y mentor, Stephen Hodenberg, jactándose de vender secretos de figuras políticas a la agencia de inteligencia externa de Israel, el Mossad. También se sabía que Epstein tenía importantes intereses comerciales con el ex jefe de la inteligencia militar israelí, Ehud Barak. Se cita a Hodenberg diciendo que Epstein tenía un acuerdo con los israelíes para recopilar inteligencia e información de personas. También se ha informado que Epstein se reunió con el ex primer ministro israelí y jefe de inteligencia, Ehud Barak, 30 veces entre 2013 y 2017, mucho después de su condena por pedofilia. ¿Fue Donald Trump atrapado en una trampa de compromat israelí por Jeffrey Epstein? Como de costumbre, nos acompaña en el estudio nuestro experto residente David Miller, considerado ampliamente como el académico crítico de Israel, más destacado en el Reino Unido. David es investigador principal en el Centro para el Islam y los Asuntos Globales de la Universidad Zain de Estambul. Nuestro colaborador invitado de hoy es Lee Camp, escritor, comentarista político, podcaster, periodista independiente y el comediante más censurado de Estados Unidos. Bienvenidos al programa. David, ¿crees que Epstein era un agente israelí? Bueno, ciertamente parece ser el caso. Se dice que trabajó para el Mossad, pero Whitney Webb, por ejemplo, en su extensa serie de 2 volúmenes, One Nation Under Blackmail, afirma que está más cercano a la inteligencia militar israelí, donde Ehud Barak
fue el exdirector antes de convertirse en primer ministro, así que es perfectamente posible que tuviera conexiones con el Mossad, algo que se menciona en este material, sin duda. Era un activo de las agencias de inteligencia israelíes y quizás también de las estadounidenses, pero es evidente que formaba parte de un grupo de personas muy cercanas a la arquitectura de seguridad nacional de Israel, incluyendo a Leslie Wexner, quien fue una figura muy importante en esta historia. Sí, lo es. Bueno, Lee, sé que has especulado sobre la motivación de Epstein. ¿Qué opinas sobre si era un agente israelí? Creo que hay muchas pruebas que apuntan en esa dirección. No sé si alguien ha encontrado la prueba irrefutable, pero sería bastante fácil determinar con un 100% de precisión si Epstein estaba relacionado con el Mossad, ya sea proporcionando grabaciones de chantaje o colaborando más estrechamente con ellos. Basta con analizar las transacciones financieras. Bueno, David, como decías, el Leslie Wexner parece ser clave en toda esta historia, ¿verdad? Cuéntanos un poco más. Leslie Wexner es, por supuesto, clave en toda la historia. La pregunta es cómo. Sus intereses comerciales, incluyendo ser el CEO de la compañía de lencería Victoria's Secret, lo colocan directamente en ese entorno de la industria del sexo y los concursos de belleza, en el que Trump también estaba involucrado a través de agencias de modelos como Elite, donde Epstein y sus colaboradores tenían participación. Este es efectivamente el lado del tráfico de personas del negocio. Por supuesto, Epstein también estaba involucrado en el lavado de dinero, pero Epstein dirigió este negocio financiero desde una casa propiedad de Wexner y de hecho solía vivir allí en algunas ocasiones. Así que este es, en gran medida, un nexo dedicado al lavado de dinero, al tráfico de personas y quizás a la producción de compromat. La pregunta es si Donald Trump fue víctima de este compromat, pero yo iría más allá y diría, ¿hasta qué punto Donald Trump fue participante activo en todo este proyecto? Es curioso porque Epstein provenía de orígenes relativamente humildes, ¿no? Era un tipo súper rico con jets y casas enormes y se codeaba con las estrellas. Sí, todo el mundo dice esto. De repente tenía un montón de dinero. ¿De dónde salió? No creo que nadie haya respondido satisfactoriamente a esa pregunta todavía. Bueno, no creo que lo hayan hecho. Lee, Epstein tuvo un papel clave, ¿no es cierto? Me pregunto si podrías comentar un par de cosas sobre la importancia de Harvard desde el 7 de octubre de 2023 en el activismo pro-Palestina en Estados Unidos. Sí, Harvard fue y sigue siendo una de las áreas más importantes para el activismo pro-palestino, al igual que varias otras universidades de la Ivy Eagle en Estados Unidos. Trump, y no solo Trump, sino especialmente Trump, ha atacado a estas instituciones, afirmando que no han perseguido eficazmente lo que él llama antisemitismo, que no es antisemitismo, sino simplemente oponerse al genocidio. Han atacado a Harvard. Está enfrascado en una gran batalla con Harvard ahora mismo. Pero por supuesto tampoco es cierto. Harvard ha hecho mucho para aplastar el activismo pro-palestino. Afirmaron que no habría repercusiones contra los líderes del campamento inicial y luego retiraron los diplomas de 13 de ellos. Y esa lucha continúa. Han trabajado para destruir las vidas y la educación de muchos estudiantes que formaron parte del activismo pro-palestino. Y ese activismo continúa, pero ha tenido un efecto paralizante en las carreras de muchos estudiantes. Bien, David, cuéntanos un poco más sobre Ghislaine Maxwell y su infame padre, Robert. Robert Maxwell, por supuesto, el del cheque sin fondos, como lo llamaban, recibió un funeral con todos los honores militares en Israel tras su muerte, donde se dijo que era del Mossad, aunque parece que sí lo era. Aún no sabemos exactamente cómo murió, pero Ghislaine, por supuesto, también parecía asumir parte de su rol
como agente de inteligencia, pero no diría que Ghislaine fue la única. Casi todos sus hijos parecen haber tenido conexiones con la inteligencia. Una de sus otras hijas y 2 de sus hijos han estado dirigiendo centros de investigación financiados por Israel, centros de investigación de orientación militar. Así que sin duda existe una enorme conexión de inteligencia entre la familia Maxwell en general. Ghislaine, por supuesto, era amante de Epstein y estaba involucrada en todos estos abusos. Recientemente se han publicado testimonios de que cada vez que pasaban por una escuela, ella se detenía, salía corriendo y conseguía los números de teléfono de jóvenes a las que podía llamar más tarde para que luego pudieran ir en su Lolita Express. Así que, por supuesto, eso era lo que estaba sucediendo. Epstein era un pedófilo y recopilaba datos sobre otros pseudopedófilos. Claro que eso forma parte de la operación Compromat, pero no creo que la operación Compromat sea la única explicación de toda esta historia. Robert Maxwell, exdiputado laborista, ¿no? Era un exdiputado laborista y también expropietario del Daily Mirror. Quiero decir, mucha gente lo recuerda por ser una especie de magnate de los medios, pero quizá no se den cuenta de que también era un diputado laborista. Lee, ¿crees que Trump estaba comprometido entonces? Creo que es muy posible. Sabemos que tiene o tuvo conexiones muy íntimas con Epstein, amigos de toda la vida. Hay notas, videos, fotografías. Sabemos que Trump asistía a fiestas de Epstein. Maria Farmer, una de las víctimas de Epstein, dijo el otro día en las noticias que estaba en la oficina de Epstein cuando Trump entró y Jeffrey Epstein lo dirigió a una habitación. Así que hay evidencia visual directa de Trump con Epstein en muchísimas ocasiones. Entonces la pregunta es, ¿filmó Epstein a Trump? ¿Dónde? ¿Se está usando ese tipo de estrategia contra Trump? Pero también quisiera dar un paso atrás y decir que la razón por la que Trump es tan pro-israelí y está dispuesto a defender y facilitar el genocidio no tiene nada que ver con que esté comprometido. No creo que Trump, como todos los presidentes estadounidenses, necesite estar comprometido para comportarse como lo está haciendo. Así que para mí, esa es una pregunta menos interesante que ¿por qué está comprometida toda la élite gobernante estadounidense? Y por supuesto, eso tiene que ver con el hecho de que Israel y Estados Unidos son casi la misma entidad. Netanyahu es esencialmente estadounidense. Creció en Estados Unidos. Fue a la escuela en Estados Unidos. Fue a la universidad en Estados Unidos. Así que para mí, Israel es un estado de Estados Unidos o parte del sistema del imperio estadounidense. Y por lo tanto, por supuesto, Estados Unidos va a defender su imperio. Bueno, nuestro próximo informe se centra en el impacto que tuvo en Donald Trump su asociación con Jeffrey Epstein. ¿Cuál era exactamente la relación de Donald Trump con Jeffrey Epstein? Según una entrevista de 2002 con la revista New York Magazine, Trump comentó que conocía a Jeff desde hacía 15 años. Un tipo estupendo. Es muy divertido estar con él. Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas, tanto como a mí, y muchas son jóvenes. Sin duda, Jeffrey disfruta de su vida social. Esto podría indicar cierto conocimiento de los delitos por los que Epstein fue posteriormente acusado. El Wall Street Journal, propiedad de Rupert Murdoch, afirmó haber visto una carta que Trump le escribió a Epstein en 2003. El Wall Street Journal informó que la carta de Trump contenía varias líneas de texto rodeadas por el contorno dibujado a mano de una mujer desnuda. Las últimas palabras de la carta de Trump a Epstein decían feliz cumpleaños y que cada día sea otro maravilloso secreto. Y aparecía la firma de Donald supuestamente dibujada en la cintura de la mujer. Trump negó haber escrito la carta afirmando, este no soy yo, es una falsificación, es una historia falsa de Wall Street Journal. Nunca dibujé una imagen en mi vida. No dibujo mujeres, no es mi lenguaje, no son mis palabras. Trump escribió más tarde sobre la carta. Le dije a Rupert Murdoch, dueño del Wall Street Journal, que era una estafa que no publicara esta historia falsa, pero lo hizo y ahora voy a demandarlo. Tras la condena de Epstein en Estados Unidos, Trump intentó distanciarse públicamente del pedófilo. Trump declaró que lo conocía como lo conocía todo el mundo en Palm Beach. Tuve una pelea con él. No he hablado con él en 15 años. No era su admirador, te lo aseguro. Trump también afirmó que no tenía ni idea de los crímenes de Epstein.
Well, David, I think everybody... Bien, David, creo que todo el mundo piensa que hay un encubrimiento. ¿Qué está pasando? Bueno, es muy difícil decir qué está pasando, pero si sabemos que muchas de las personas que sabían de esto, los conspiradores, ya están muertos. Uno de ellos murió de cáncer, 2 se han suicidado y una de ellas, la primera esposa de Trump, Ivana, se cayó por las escaleras y murió con heridas en el torso hace apenas 2 años. La gente olvida que, por supuesto, ella estaba llegando al final del periodo de su acuerdo de confidencialidad con Trump en ese momento. Así que hay todo tipo de cosas en la atmósfera sobre lo que está pasando y hasta qué punto esto es encubrimiento. Claramente, Trump sabe mucho más sobre esto de lo que está diciendo. Ha cambiado su historia y ahora está diciendo, todo esto son noticias falsas. Bueno, claramente, ese no es el caso. Así que lo que parece ser la historia es que el propio Trump está implicado de una manera mucho más profunda de lo que quizás la gente haya percibido en el pasado. Por supuesto, su gran amigo y luego enemigo, y luego amigo, y luego enemigo, Elon Musk, ha estado diciendo sí, es porque está en los archivos. Claro que está en los archivos, pero mi intuición es que es cómplice, en lugar de tener solo Compromat bajo su control. Porque antes dijo que había hecho un gran alboroto sobre que iba a publicar los archivos de Epstein, ¿no? Ahora parece desesperado. Bueno, se explayó mucho sobre muchas cosas cuando fue elegido, ¿no? Casi todas han sido abandonadas. Esa idea de que iban a terminar la guerra en Ucrania y él no iba a dejar que Netanyahu hiciera lo que quisiera, eso tampoco resultó ser cierto. Y ahora la transparencia sobre Epstein no va a suceder. Así que bueno, es un mentiroso empedernido, como vimos en el cambio de historia. Es un gran tipo, nunca me cayó bien. O sea, eso es típico de Donald Trump, ¿no? Igual que esta historia que le contó a Rupert Murdoch. Bueno, son noticias falsas. No, claro que no. Y había grandes esperanzas. Incluso yo tenía la esperanza de que podría haber un cambio de rumbo por parte de la administración estadounidense en relación con la guerra de Ucrania y, con suerte, un alto el fuego en Gaza, pero no se produjo. Lee, háblanos de la rebelión en el movimiento MAGA y de las respuestas de Trump a este asunto, porque me parece que esto ha causado una gran fisura. Sí, ha enojado mucho a sus seguidores. Muchos lo pensaron, en parte porque lo dijo, pero en parte porque no entienden quién es Trump. Muchos pensaron que Trump iba a revelar todo sobre Epstein, entre comillas. Drenar el pantano es una expresión que les gusta usar para expulsar toda la corrupción maligna de Washington. Pero claro, Trump es solo una variante diferente de esta misma corrupción. Estos mismos multimillonarios sociópatas. Así que la idea de que alguna vez se revelara todo lo relacionado con Epstein me dio risa desde el principio. No soy partidario de Trump ni de Biden. Y Trump es un estafador, un mentiroso, un conspirador. A lo largo de toda su carrera no ha hecho más que mentir y estar lleno de corrupción. Así que es simplemente un tipo diferente de corrupción. Y la idea de que él, ya sabes, se pusiera el sombrero blanco, llegara a la ciudad y se deshiciera de esos sociópatas que no se preocupan en absoluto por el pueblo estadounidense y solo se enriquecen es ridícula, porque él es uno de ellos. Y entonces, por supuesto, no iba a revelar todo sobre Epstein, pero muchos de sus seguidores creían que lo haría. El hecho de que inicialmente diera pasos en ese sentido, entregara archivos especiales a influencers de redes sociales relacionados con Trump y dijera, vamos a dejar que revelen los archivos de Epstein, y luego resultara que era información pública. Sus propios representantes y la Casa Blanca dijeron, vamos a revelar una lista de clientes. Tenemos la lista de clientes, pero prácticamente todo el mundo sabe que Trump, si no estaba en la lista de clientes, al menos tenía una conexión íntima con Epstein, así que no va a revelar su identidad. Así que la única manera de lograrlo sería revisar cuidadosamente la lista de clientes y permitir que se revelara a ciertos individuos y a otros no. Pero claro, su amigo Dershowitz también aparece. Pero claro, él no lo revela. Así que creo que lo han acorralado. Afirma que revelará la verdad y no puede. Bueno, David, ¿crees que Trump podrá capear esta tormenta? Lo fue al principio de su mandato, pero ya ha empezado, ¿no?
Al principio de su segundo mandato, su último mandato, Joe Biden logró capear un gran temporal no. El presidente tiene mucha gracia y capacidad para defenderse de cualquier acusación. Es muy raro que los presidentes rindan cuentas. Hay muy pocos ejemplos. Por eso podría tener problemas. Puede que algunos se distancien de él, pero muchos de los que ahora parecen distanciarse son, en cierto modo, una situación de encuentro limitado. Algunos como Tucker Carlson o Candace Owens son aparentemente muy críticos, pero sus críticas tienen límites. Muchos de estos seguidores de MAGA, que fingen ser Estados Unidos primero, creen que hay límites donde no se puede criticar a Israel, y esa es una limitación y por supuesto también la limitación de Trump. Aunque hay personas dentro del movimiento MAGA que tienen una opinión diferente y que, de hecho, se oponen a esta idea de Israel primero, y hemos visto procesos de destitución por mucho menos, existe la posibilidad de que lo destituyan. Bueno, nos encantaría verlo, ¿no? Quizás. La pregunta es si la gente de MAGA, bastantes, se separaron del enfoque de hacer que Israel vuelva a ser grande, y no estoy seguro de que sea así. Sí, bueno, ya veremos. Lee, ¿a dónde crees que irá todo esto entonces? Es difícil decirlo. Trump intenta apaciguar a sus seguidores diciéndoles que revelará más, pero no sé si alguien se lo cree. No parece que sea algo así como sabemos que no puede llegar a donde todos quieren, que es la verdad sobre Epstein, algo que nunca sucederá. O sea, no lo creo, a menos que se consiga un denunciante que no forme parte de la élite gobernante y que tenga la información. Así que básicamente, ¿cómo pueden él y muchos otros encubrir esto, pero hacer creer a la gente que han revelado la verdad? Y lo intentó, ya sabes, contó con el Departamento de Justicia. Todos se presentaron y publicaron un memorando diciendo, hemos investigado. Resulta que no hay nada más que ver. Epstein se suicidó en una celda con solo un traje de papel. Y ya sabes, faltan minutos de la cinta y todo lo demás, pero nadie se lo creyó. Así que ahora solo están, no sé, dándole vueltas. El otro día él y Trump le gritaron a un periodista por preguntar sobre Epstein y le preguntaron, ¿por qué sigues hablando de esto? Creo que él sabe por qué todo el mundo sigue hablando de esto. Bueno, David, ¿crees que la evidencia apoya la afirmación de los funcionarios de que Jeffrey Epstein se suicidó? Bueno, creo que es muy improbable que se suicidara. Y por supuesto, hay todo tipo de historias al respecto. Que no está muerto, que ha sido visto en esta isla, que las imágenes clave indican que fue secuestrado o que efectivamente fue asesinado. Así que elijan la opción que prefieran. Pero creo que es muy improbable que se suicidara, como muchas otras personas que hemos conocido en circunstancias delicadas. Y si ese es el caso, entonces estamos ante un tipo de conducta que podría conducir a procesos de destitución o cargos penales muy importantes, pero si alguna vez lo logramos, es una incógnita. También escuchamos referencias a Ehud Barak, ¿verdad? Es un recuerdo del pasado. Sí, Barak, por supuesto. Como ya dijimos, era jefe de inteligencia militar y luego un líder israelí. Y luego están todas esas ocasiones en las que visitó a Epstein. Y estas son fotografías famosas, ¿no? Intentaba disfrazarse entrando y saliendo del apartamento. Así que sí, eso es parte de la indicación de que tenía una conexión muy fuerte con el Estado de Israel. Hay mucha presión. Sé que la clase política y los medios de comunicación siguen muy de acuerdo con el proyecto sionista, pero parece que se está calentando el motor, ¿no? Ojalá eso haga que el sionismo, el régimen israelí y por ende todo el edificio israelí se derrumbe. Soy demasiado optimista. Creo que estás siendo demasiado optimista, pero sí, claro, la presión está aumentando. Hemos visto medidas contra posibles repatriados de las FDI en Canadá. El otro día vimos 2 arrestos en Bélgica. Estos son los primeros pasos de una reunión seria contra el genocidio. Pero sí, claro, la indignación mundial y la presión mundial para que se haga algo mientras la gente muere visiblemente de hambre en Gaza. Claro, esa presión podría romper la barrera en algún momento, pero aún no ha llegado a ese punto.
No, de hecho, derribar todo el edificio del sionismo y el régimen israelí podría parecer imposible para algunas personas en este momento, pero como dijo Nelson Mandela, siempre parece imposible hasta que se hace. Así que veremos cómo se desarrollan las cosas. Bueno, me temo que eso es todo el tiempo que tenemos hoy, pero volveremos la próxima semana. Me gustaría agradecer a nuestro invitado Lee Camp, por supuesto a nuestro experto residente, el profesor David Miller. Pueden seguir el programa en X, Facebook, Rumble y Telegram, donde publicamos clips y actualizaciones regulares. Compartir nuestro contenido en sus plataformas de redes sociales sirve como antídoto contra el sesgo pro-Israel que es producido por los medios corporativos. This is Chris Williamson saying bye for now.